Muchísimas gracias, Ana Paula, por este primer boletín. Y miren, justo en el día de ayer ya se inició o se dio el segundo encuentro entre el presidente Luis Abinader y los exmandatarios vivos que tiene la República Dominicana, entiéndase, los que han dirigido la nación, los mandatarios que han dirigido la nación desde 1996 hasta la fecha. Ayer sostuvieron su segundo encuentro en el que el presidente Abinader reiteró su llamado a establecer un frente de unidad nacional en el país para proteger la soberanía ante la crisis multifactorial que afecta a la vecina nación de Haití. Una señal importante el hecho de que vuelvan otra vez a reunirse los exmandatarios juntos. Vamos a ver con el presidente Luis Abinader en este, vamos a decir, que inicio de diálogo formal. Pero más trascendente que eso, yo considero lo que ocurrió previamente a esa reunión, Yolanda, Diógenes, que fue la comunicación firmada por los cuatro que le enviaron a los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. O sea, son 15 miembros, 15 países representantes, y hay que tomar en cuenta que esos 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, hay 5 que son miembros permanentes con voz y veto, que son los principales. Esos son el Consejo de Seguridad, que es Estados Unidos, China, Francia, Inglaterra y Rusia. Y hago referencia a esto porque eso sí que es una muestra en el ámbito. Inglaterra, exactamente. Eso sí que es una muestra de que el gobierno de la República Dominicana o que las fuerzas políticas de la República Dominicana están unidas en un solo objetivo. El hecho de que los cuatro firmen la comunicación que fue, repito, enviada de manera separada a cada mandatario. Digo de manera separada porque cada mandatario se supone que tiene el mismo rango. O sea, tú no puedes decir que una carta y poner que copia a fulano, fulano y fulano, sino que tienes que mandarle una a cada uno, aunque digan lo mismo. O encabezarlo, porque entonces ¿cuál es el orden? Exacto, Son son diferentes. Entonces la comunicación lo que hace referencia es a la petición de que se haga una especie de ampliación de la fuerza que está, la fuerza multinacional que está en Haití, a los fines de que puedan integrarse más países y que también pueda haber mayor cantidad de recursos o que pueda haber participación individual de determinadas naciones en la medida de lo posible para fortalecer ese proceso. Ojalá que la carta no se quede en el aire, que tenga algún tipo de resultado, pero en todo caso es una muy buena señal hacia el exterior, hacia el ámbito internacional, porque la reunión de los presidentes aquí, si bien tiene trascendencia internacional, es vamos a decir, un mensaje de unidad nacional local. O sea, todos nos sentimos muy satisfechos en República Dominicana de ver que nuestros líderes políticos están unificados en un objetivo específico, tratando de despolitizarlo y conscientes de que es algo que nos interesa a todos. Y algo que no siempre se logra en esta nación. Pero vamos a oír al presidente, lo que planteaba el presidente en el día de ayer, antes de continuar con el tema. Yes. Adelante, señor director. No venimos a imponer ideas, sino a sembrar acuerdos. No venimos a proclamar certezas inamovibles, sino a construir desde el debate respetuoso las bases de un consenso nacional. La crisis haitiana tiene el potencial de afectar de manera directa nuestra estabilidad interna. Por eso, este foro debe reflexionar sobre las estrategias que nos permitan proteger nuestro territorio de las amenazas del crimen transnacional, el tráfico de personas, de armas y de sustancias ilícitas. El presidente Abinader creo que tuvo una muy buena iniciativa al convocar a este encuentro. El hecho de que desde ayer se haya podido realizar esta misiva dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU, ya de por sí es un fruto de este encuentro, más allá de lo importante de reflejar la unidad en las fotos y darle importancia al tema. Los 5 miembros permanentes con poder de veto son China, con quien tenemos muy buenas relaciones, Francia, con quien tenemos buenas relaciones, la Federación Rusa, con quien estamos teniendo muy buenas relaciones también,
Reino Unido de Gran Bretaña, sabemos, y Estados Unidos, que estamos también en muy buenas condiciones. Entonces, los otros 10 miembros no permanentes se eligen 5 de los estados de África y Asia, 1 de los estados de Europa Oriental, 2 de los estados de América Latina y 2 de entre los estados de Europa Occidental y otros estados. La República Dominicana conoce cómo funciona el Consejo de Seguridad porque hemos agotado un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, obviamente como uno de los miembros no permanentes, de los 10 miembros que se van eligiendo ocasionalmente, y entonces tenemos este texto que hace un planteamiento muy concreto y pienso que ya de por sí con eso vamos ganando y vamos avanzando. Vamos a ver cuál va a ser el seguimiento. No sé si ustedes recuerdan cuando estuvimos conversando con el canciller Roberto Álvarez aquí en El Despertador, que al explicar cómo estaba la situación en la ONU nos decía que Estados Unidos incluso todavía no había designado a quién iba a ocupar, quién iba a ser su embajador ante la ONU. La representación ante la ONU. Y eso colocaba todavía más el tema haitiano en una agenda un poco retrasada, ¿no?, en cuanto a prioridades. Si no teníamos ni siquiera claro cuál es el interlocutor en la ONU para los Estados Unidos, pues eso nos ponía en una situación un poco delicada. Pero bueno, vamos avanzando con esta misiva y ojalá por el bien de Haití que la comunidad internacional representada en el Consejo de la ONU pueda tomar cartas en el asunto. Esa misiva también tiene algo interesante y es que de fondo, vamos a decir que no del contenido, sino que la reunión de los presidentes se produjo hace 3 semanas, más o menos, la primera reunión. Entonces uno le daba la impresión de que bueno, que estaban esperando las comisiones para el asunto del CES y eso. Sin embargo, esta comunicación es una muestra de que los presidentes estaban en permanente comunicación durante las últimas semanas. Que todo había caído como en una especie de un punto muerto. Y no fue así. Incluso la carta es del 30. Que lo reconozcan, la carta es del 30 de mayo. El 30 de mayo. O sea, es decir, hace 6 días. O sea, que entonces estaban en comunicación. Y digo que estaban en comunicación porque, miren, señores, como son 4 presidentes que están firmando, esa carta hubo que hacerla. Mandársela a uno de los presidentes, el otro presidente que hacerle las correcciones, que mandársela al otro presidente, el presidente chequea los ajustes, y el otro presidente también, espérate que yo no voy a firmar, hay que cambiar esta palabra, hay que quitar esta, hay que poner la otra. O sea que esa gente se estaba comunicando. Menos Hipólito, que yo estoy seguro que dijo, no, hombre, si eso está bien. No, pero Hipólito, como quiera que sea, tiene sus asesores. Eso está bien. Tiene sus asesores claro, para revisar. Suelta y entonces eso sí es bueno, o sea, porque quiere decir que se estaban comunicando, estaban en constante comunicación para poder construir esa comunicación. Y resulta, ustedes dos, mis compañeros que ven el vaso medio vacío, mírenlo ahí, tengan resulta que el fondo el contexto de la comunicación, lo que acoge es la propuesta que había hecho en febrero el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que planteaba la transformación de esa misión que está en Haití. Entonces, esta carta que han enviado el jefe de Estado y los ex jefes de Estado recoge este espíritu del planteamiento de Antonio Guterres, y a partir de ahora lo que le espera a la República Dominicana es ver cómo reaccionan cada uno de los miembros del Consejo de Seguridad, sobre todo, tal y como señalaba Esteban, los 5 permanentes. Entonces, esto también recoge lo que se había estado tratando en el simposio aquel que se produjo en la OEA hace unas semanas, a instancias del gobierno de transición de Haití. Precisamente uno de los planteamientos que se hizo en ese simposio fue transformar la misión a una misión híbrida,
que no fuese lo que tenemos hasta el momento, que se trata de una misión de policías kenianos, que no se ha podido completar la cantidad de policías que se habían anunciado, que en teoría ellos iban a estar acompañando y reforzando a las autoridades de la policía haitiana, pero que en la vida real ha sido insuficiente la cantidad y el tipo de acompañamiento que han podido plantear. Recuerden que la semana pasada el New York Times publicó que el gobierno de transición de Haití alegadamente había contratado los servicios de unos mercenarios. Entonces, creo que esto es muy oportuno, sí, porque esta situación de Haití está a punto de convertirse, ¿usted cree que está mal? Puede convertirse en algo peor. Entonces, entiendo que este es el camino más adecuado. Ya en el Consejo de Económico y Social, en el CES, se iniciarán las discusiones, el diálogo, vamos a decir, no vamos a decir discusiones, el diálogo para llegar a consenso en torno a los 6 ejes fundamentales, que son los que se van a tratar ahí, el seguridad, asuntos que tienen que ver con migración, asuntos laborales, entre otros. Y que luego de que se termine, se logre un documento o una propuesta final, entonces eso volverá a ser presentado a los expresidentes. Lo que me llamó la atención es que no se establecen plazos ahí. O sea, no se dice cuándo, no hay una ruta, ¿cómo se dice? Una ruta crítica para decir, bueno, nosotros vamos a durar 3 meses discutiendo, vamos a durar 2 meses, o vamos a durar 1 mes. Entonces, ahí vamos a ver, ojalá que no nos echemos 1 año, 2 años analizando temas sobre los cuales hay que trabajar permanentemente. El gobierno de por sí mantiene en aplicación las 15 medidas que anunció recientemente el presidente Luis Abinader en procura de ir limitando y controlando la inmigración de indocumentados en la República Dominicana, pero ese diálogo que se ha de desarrollar en el CES debería plantearse una fecha específica, claro, moderada, conservadora, no vamos a hacerlo corriendo, pero sí para saber cuándo estaría listo un acuerdo o un documento de consenso que sería presentado ya a la nación de manera formal. Danilo Díaz sugirió que 1 mes más o menos, Danilo Díaz cuando estuvo aquí, sugirió que 1 mes, no sabemos si esto es un anhelo de su corazón o si está fundamentado en alguna información oficiosa. Pero en función de lo que señalábamos hace un momento, de que pese a que uno entendía como que eso había caído en una España boba, y de que no, de que realmente el mandatario y los exmandatarios estuvieron trabajando en esta comunicación, envía la señal de que habrá un seguimiento pie juntilla a lo que se esté desarrollando en el CES, que no quedará así como en bandolera, como a la suerte, no, como que habrá un seguimiento ahí cercano y a cuáles consensos y a cuáles disensos se arriba en estas 6 mesas de discusión que se han establecido. Recordando que consenso de ninguna manera es unanimidad. Consenso es consenso. Consenso. Es la mayoría.